Soy Delmira de Cao, combatiente por Malvinas. ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada de Julio? Yo me casé en el año 55, tenía 17 años, mi esposo 21. Me acuerdo que dejó la conscripción en Zapala en esos años. Y bueno, cuando vino de la conscripción quiso que nos casáramos, éramos muy humildes, nos casamos y nos fuimos a vivir a la casa de mi papá, de mis padres. Y bueno, y al año tuve mi primer hija, Graciela. Y bueno, a los 5 años me entero que estoy embarazada de Julio. Y cuando Julio se enteró que era un varón, llegó a mi casa, dice mi esposo, ¿no? El varoncito que El estaban varoncito esperando. que tanto esperaba, sí. Divino, bueno. Tuvimos una pareja muy feliz, muy linda. Trabajábamos los dos, él y yo. ¿Julio a qué jugaba de chico? ¿A qué le gustaba jugar? Julio no jugaba mucho. Ajá. Era muy de leer, muy de escribir. Era muy entregado a los demás. O sea, cuando tuvo la edad, muy católico, iba mucho a la iglesia. Y cuando empezó a tener una edad, empezó a estudiar el italiano, que siempre me decía, no porque lo mandara yo, eso lo hacía por cuenta de él. Iba a la escuela, hizo la primaria, después la secundaria, y ya empezó a estudiar el italiano, porque me decía siempre, mamá, es el idioma más dulce, el italiano. El más romántico Y también. más sí, algo de eso debía ser, ¿no? Yo ya te digo, mucho no entendía, pero sé que el inglés no lo aprendí, aprendió italiano y aprendió francés. ¿Y Julio le hace la vocación o la pasión por la docencia a muy temprana edad? Desde muy chico, en tercer grado, en la primaria, en tercer grado, escribió un papel, una esquela, que dice ser maestro, enseñar. Qué lindo enseñar a leer y escribir. Tercero B, Julio Cao. Y fue con todo con eso porque tu marido quería que fuese Sí, médico. Sí. Mi marido quería que fuera médico. Resulta que no lo logró porque no era lo que le gustaba, ni ser abogado ni ser médico, ninguna de las dos cosas. Le gustaba la docencia, le gustaba enseñar, le gustaba entregarse al otro. Y te digo más, le gustaban las zonas carenciadas. ¿Y sabes a dónde se va a trabajar? A estudiar, a terminar el secundario con orientación docente, a Ciudad Evita, a Lechegaray. Ahí termina la carrera del bachiller y después se anota también para seguir 3 años más para ser docente, porque él no había llegado a recibirse. ¿Entendés? Sí. Pero ya empezaba a trabajar de docente porque en ese entonces había suplentes, empezaban los maestros, cosas que no se había visto mucho antes, y empezaban los docentes maestros varones, y él empezó a trabajar, pero sí, allá en Casanova, él le gustaban esos lugares. Él llevó adelante un trabajo social. Él llevó adelante un varias trabajo escuelas. social, ya te digo, vino a trabajar acá, estaba en el Susini, entonces se venía a la cancha de San Lorenzo, enfrente, en la villa, estaban las tremendas fotos del padre Mujica. Yo nunca me voy a olvidar que tuvo que dejar, porque era el tiempo, épocas malas, ¿no? Y entraron un día y le pidieron el documento y él le dijo, yo soy, no tengo políticas, yo estoy enseñando a los chicos, vengo porque me gusta enseñar, porque quiero ser docente. Y bueno, se fueron, lo dejaron, le devolvieron el documento, pero eso lo ayudó a que después consultara con el padre de
de la iglesia de la montaña de nuestro barrio, y el padre le dijo, no, Julito, no vayas más, porque no son momentos para complicarse sin necesidad. Momentos difíciles para estar ayudando. Para también. Estar ayudando. Porque Una contradicción grande. Una contradicción grande. Dentro de la villa estaba él, en la villa de San Lorenzo, y conocía al padre Ricciardelli. Pero él era de un carácter tan impresionante que yo lo escuché hablar con el padre Ricciardelli, y cuando llamó el padre Ricciardelli a casa, él le dice, por favor, padre, yo sabe que a usted lo aprecio mucho, me gusta mucho enseñar, pero bórreme de su lista, porque yo tengo una familia y yo no tengo miedo por mí, pero sí por mi familia. La familia. Julio, yo siempre digo, era igual que el papá, blanco o negro, no había términos medios, ¿viste? Pero con un vínculo muy especial pero con vos. Un vínculo, conmigo sí, conmigo yo era la mamá, era todo. Era una adoración que tenía por mí, venía y me contaba todo, no había secretos. Con los dos hijos yo, los varones, con las mujeres muy bien, las adoro, me llevo muy bien, pero el varón para mí fue algo tan grande, porque tenían mucho acercamiento. Julio se acercaba a tomar mate, vivía enfrente de mi casa cuando ya se había casado, se cruzaba a mi casa, se sentaba al lado de la cama y hacía mate. Y tomaba mate y me contaba sus cosas, sus problemas, de embarazo, del matrimonio, de todo, ¿viste? Así que yo nunca dejaba de saber lo que él hacía. Él era una maravilla. Empezar por el 30 de marzo, cuando él va a Plaza de Mayo a una protesta y a ayudar a la sociedad protestando por la última dictadura en la Argentina, y tiene que salir corriendo de ahí. Tiene que salir corriendo porque llega a casa todo mojado, yo no sabía qué había pasado porque no, me enteré después, los docentes amigos de él, me decían, ¿cómo se fue a Malvinas? Delmira, si estuvo con nosotros el 30 gritándole a Galtieri que se bajara del balcón de Perón. A los gritos. Nos corrieron a palos. No puedo entender cómo después se fue a Malvinas. Claro, porque a él la cédula no le llegó. No. Y el 2 de abril pasa algo en la escuela, que a él le toca leer también un discurso. Le toca leer justamente... Por eso yo digo, nada sucede por casualidad, sino son destinos de la vida, ¿no? Él ese día va a la escuela y le piden que haga el discurso sobre Malvinas. Hace un discurso precioso, pero hablaba de lo que son los argentinos cuando de defender la patria se trata. Eso le decía a los alumnos. Claro, él era un maestro, hablaba de San Martín, de Belgrano, él tenía esa moral de lo que es la patria. Yo creo que la tenía inculcado ya de muy chico, ¿viste? El himno nacional, las canciones a la bandera, amaba mucho. San Martín y Belgrano. San Martín y Belgrano eran sus héroes, sí. Y entonces le hablaba, en ese pequeño párrafo que quedó en casa, le hablaba de lo que son capaces los argentinos cuando de defender la patria se trata. Bueno. ¿Qué pasó el día que él se cruza de su casa? Y me cuenta. Y te cuenta, porque en la mayoría de los testimonios nosotros sabemos que llegan telegramas, sí, tenemos las reacciones de las madres, pero no llegó ningún telegrama. ¿Cruzó tu hijo y qué te dijo? Y me dijo, mami, están convocando la clase, dice, mi clase, para ir a Malvinas. Y entonces yo le dije, no, hijo, no vayas, a vos no te llegó la cédula. Vos no vayas, vos vas a tener un hijo, tu mujer está embarazada. No podés ir. Mami, ¿cómo me pedís eso? ¿Cómo me podés pedir que no vaya cuando mis compañeros están yendo todos? Me sacó a la puerta y me hizo ver los camiones, porque yo vivo a 10 cuadras del tren de infantería.
Me sacó a la puerta y me hizo ver los camiones de los compañeros que iban a presentar. Aparte, mamá, ¿cómo me podés pedir que yo, un docente, que estoy enseñando en la escuela quién es San Martín, quién es Belgrano, hoy me meta debajo de la cama? Mamá, no lo puedo hacer nunca. No podría volver a la escuela, no podría volver a verle la cara a mis alumnos, a hablar de patria, cuando realmente es el momento de ir a defenderla y no voy. Él estaba amargado, ¿viste? Pero me decía, no, mamá, yo no podría. Siempre digo, se me hubiera matado cuando hubiera venido. Si él hubiera vuelto, no hubiera vivido. Si él no hubiera ido y hubiera vuelto lo que pasó, no hubiera podido vivir, porque se sentiría un cobarde. Lo hizo por su amor a la patria, no por los que conducían la guerra, ni por los que lo hicieron. Porque por eso bien sé que el 30 estuvo en la plaza y cuando tuvo que ir, porque nada que ver, tenía una cosa con la otra. Más allá de que ellos, un gobierno sin poder, porque la verdad, unos militares hicieron la guerra. Más allá de eso, nuestros hijos fueron a pelear por un pedazo de territorio. No importa a quién los mandaron, ¿no es cierto? Y eso costó mucho, cuesta a veces mucho entenderlo. ¿Cómo fue la despedida? Yo vendía ropa en un coche, tenía un cochecito y vendía ropa. Cuando llego encuentro mi casa llena de los vecinos y todo, y mi marido y mis hijos, y mamá me voy, dice, ya se iba, ¿viste? Me voy a presentar porque el regimiento ya está lleno, estuve a la mañana, mis compañeros están ahí, y así que me voy a ir a presentar. Era un día o dos antes de Pascua, del domingo de Pascua. Y yo le digo, Julio, ¿pero cómo vas a ir? Julio, no, mamá, no me digas más nada. Nunca me voy a olvidar que me dice, mami, vení. Me cruzó enfrente, yo tenía la fábrica y las casas donde vivía él, que hoy está todavía, donde nació su hija. Y al lado había un terreno, y él de muy pequeño había plantado un pino chiquito, pero impresionante era el pino, chiquito así. Y me dice, vení, mamá. Me llevó a recorrer, le gustaban los crisantemos, me llevó a correr el terreno, se paró al lado del pino y me dijo, mami, quiero que no te olvides de esto. Yo, dice, ya planté el árbol, voy a tener un hijo, solo me falta escribir el libro. Y el libro lo voy a escribir cuando venga de Malvinas, contando la verdadera historia, sin mentiras, lo que pasó realmente en Malvinas. Yo nunca me lo puedo olvidar. Nunca puedo olvidarme eso, imagínate. ¿Esa fue la última vez que lo viste o pudiste verlo? No, después salía? Lo vi, sí, después yo me fui. Cuando él se fue con la señora que lo acompañó, y después yo también fui, y estuvimos en la puerta del 3, estuvimos afuera, pasando momentos dificilísimos, ¿viste? Porque no es fácil para una madre perder un hijo, de ninguna manera que sea, pero en una guerra es bastante duro. Es bastante duro porque, si bien con los años reconoces, trasladás las broncas en amor, como lo hice yo, porque sé que nadie muere un minuto antes, lo sé, soy muy católica y lo tengo. Y él había dicho cosas, a mí me había dicho, una semana antes de ir a Malvinas, en la mesa de mi casa, muere un vecinito de al lado por un asalto, que era amigo de él, y yo le digo, ay, Dios mío, no quiero saber lo que es una muerte de un hijo. Sé lo que es la madre, yo perdí mi madre a los 40, mi mamá tenía 48 años, yo 18 años. Digo, sé lo que es perder una madre, pero no quiero saber lo que es la muerte de un hijo porque no lo soporto. Y él saltó todo así con ese carácter que tenía y me dice, no digas eso, mamá, te podés morir vos como me puedo morir yo. Y así como llegue la muerte, si me llega a mí, Dios te va a dar la resignación. Lo que pasa es que vos sos cobarde, tenés miedo al dolor, mamá, tenés miedo al dolor. Por eso, pero si no, no tendrías por qué, porque Dios va a darte la resignación que necesitas. Así me la dé a mí, si te morís vos, o te la va a dar a vos si me muero yo. Eso fue una semana antes de Malvinas.
Yo nunca voy a olvidármelo. Por eso fue también el incentivo a que Marcó un camino. marcó un camino. Pasó un año, pasaron 2 y me marcó el camino.